Pero empecemos por otro tema. El diario El País publica hoy algunos fragmentos de un informe elaborado por el Instituto de Economía de la Universidad de la República a pedido del Plan Ceibal y de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, sobre cómo ha impactado este plan, es decir, el Plan Ceibal y el uso de las computadoras en algunos aspectos de la educación formal o tradicional. Por ejemplo, en los estándares de lectura o en la habilidad con las matemáticas de los alumnos. Algunas de las conclusiones no sorprenden a quienes impulsan el Plan Ceibal, aunque el informe concluye que no hay necesariamente una mejora en estas habilidades de los estudiantes a raíz de la aplicación y el uso de estas computadoras. Estamos en línea con la economista a propósito de este tema, ¿verdad? Alina Machado, investigadora del Instituto de Economía de la UDELAR. ¿Cómo le va, Machado? ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días. Es un gusto estar comunicándome con ustedes. Gracias por recibirnos. Bueno, digamos que un primer panorama que nos puede dar a propósito de los resultados de este estudio realizado por ustedes. Sí, bueno, es un proyecto que, como ustedes comentaban, fue financiado por el Centro Ceibal y tuvo el apoyo de ANEP, que comenzó hace bastante tiempo. Empezó el proyecto, el lanzamiento del proyecto fue llamado en el 2010 y nos presentamos con un equipo del instituto junto con Gioia de Melo y otros investigadores, y bueno, y nosotros tratamos de seguir a los mismos estudiantes que fueron evaluados en el año 2006 en una evaluación que coordinó y que estuvo encaminada por ANEP, y que fue una evaluación internacional, la evaluación CERCE. Ahí sí participaron alumnos que estaban en tercer grado de educación primaria, y bueno, y el estudio que nosotras llevamos adelante con Gioia fue continuar evaluando a estos estudiantes en el año 2012. En realidad, claro, en el año 2009 también habían sido evaluados en junio un subgrupo por el Instituto de Economía y en octubre otro subgrupo por la Administración Nacional de Educación Pública, por la ANEP. Bien, Alina, entonces ustedes empezaron trabajando con un grupo de chicos en el año 2006, realizaron un segundo trabajo en el 2009, volvieron a trabajar con ese grupo y a evaluarlo en el año 2012. ¿Cuántos chicos eran aproximadamente los que fueron evaluados? Bueno, en el año 2006 en realidad el estudio no lo hicimos nosotros, ¿no? Lo hizo ANEP, y ahí participaban aproximadamente 7.000 niños, sí, 7.200 niños en esa evaluación nacional. Sí. Nosotros después lo que hicimos fue trabajar con dos otras olas en las que seguíamos a los mismos niños. En el 2009 en el IECON seguimos a 1.570 niños, y en ANEP se siguieron aproximadamente 3.500. Claro. Y entre esos había una superposición, había niños que habían participado en las dos evaluaciones del 2009, más o menos 1.000 niños. Claro. Y por otro lado, bueno, intentando seguir a estos 3.500 niños que teníamos o 3.000, un poquito más, en 2009, nosotros logramos evaluar a aproximadamente 1.600 adolescentes, porque ya eran adolescentes, de educación media en el 2012, estaban en secundaria o en técnica. Ahí está. Alina, ¿y en qué consistía la evaluación? ¿Cómo se realizó el trabajo específicamente que realizaron ustedes, verdad? Bueno, son evaluaciones. Nosotros contratamos especialistas que nos sugirieron en ANEP, que son especialistas en evaluación de aprendizajes, para que realizaran pruebas, una en matemática y otros en lectura, sí, y que analizaran dimensiones similares a las que habían sido evaluadas en el 2009 y en el 2006. Cuestión de que pudieran ser evaluaciones comparables. Claro. Alina, o sea, sí. Por supuesto nos estaban haciendo las mismas preguntas, porque los niños estaban creciendo, estaban aprendiendo nuevas claro, cosas. Se pero entiende. Sí se evaluaban las mismas dimensiones, cuestión de ver si habían habido mejoras o no en los aprendizajes. Bien, si habían existido mejoras
en relación, es decir, la comparación se realizó antes de que se aplicara el plan Ceibal, ¿verdad? Bueno, el primer momento de la evaluación fue en el año 2006 y el plan Ceibal comenzó en el 2007, en diciembre del 2007. O sea que sí, la primera evaluación fue previa a Ceibal. En el 2009, en junio, había algunos niños que sí habían ya participado de Ceibal y otros que no. En octubre prácticamente todos habían participado de Ceibal y en el 2012 todos ya habían participado de Ceibal y de hecho, como estaban en educación media, algunos habían recibido la segunda computadora, la computadora que reciben en el liceo o en la escuela técnica. Claro. Chicos de Montevideo, pero también del interior de la República, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Les sorprendió el resultado? Bueno, en realidad, quienes a nosotros nosotros habíamos llevado adelante otra evaluación previa a esta, en el año 2009, y no habíamos encontrado un efecto en lectura, pero sí habíamos encontrado un efecto leve en matemática. Y de todas maneras nos cuestionábamos si ese era un efecto real o si era más bien un efecto de la región, que hubieran mejorado las escuelas que habían participado de Ceibal en relación a las escuelas que aún no habían participado de Ceibal. Y bueno, por eso era tan importante realizar esta evaluación y poder aislar las tendencias de las escuelas, o sea, qué había pasado, más allá de Ceibal, qué había pasado con las escuelas. Y bueno, en ese sentido, luego de hacer este estudio, encontramos los resultados que ustedes planteaban y bueno, analizando para qué se usan las computadoras y si se usan las computadoras en clase o para actividades vinculadas a las clases en los hogares de estos estudiantes, sí. No son sorprendentes. Incluso cuando nosotros hicimos la presentación en el centro Ceibal, las autoridades de Ceibal nos dijeron que no les sorprenden los resultados, en el sentido de que ellos... ¿Que no les sorprenden los resultados, le dijeron? Sí, pero porque ellos se focalizaron en una primera etapa en la entrega de computadoras. Sí, eso está muy bien. En realidad, quizás los más adecuados para hacer este comentario son ellos. Claro, claro. Pero bueno, sí, la primera etapa fue la de distribución de las computadoras y es ahora lo que nos planteaban y que realmente se están llevando adelante muchas distintas prácticas que podrían redundar en un futuro en mejoras de aprendizajes, y es ahora donde ellos esperan que los resultados sean positivos. Claro, Alina, llegamos a un punto que es el punto más sensible, ¿verdad? Claro, hay una explicación. Usted me dice que, por ejemplo, esto era esperable, según le manifestaron. Por el otro lado, nos puede sorprender a nosotros que no tenemos el conocimiento profundo. Es decir, yo no tengo y no me siento con la autoridad como para hacer una evaluación profunda, pero realmente me decepciona saber que un plan que ha generado tanta esperanza, que permitía un fenómeno de integración de todo tipo, ¿no? Social y de conocimiento muy grande, digamos, llevando resultados absolutamente nulos en disciplinas o en asignaturas tan importantes como la lectura y la matemática. Es decir, aquí lo que nos empezamos a preguntar, y seguramente usted no tiene por qué darnos la respuesta del caso, es que fallaron quienes trabajaron con este nuevo sistema. Hubo coordinadamente con la entrega de las máquinas, ¿verdad?, de las computadoras, digamos, un entrenamiento previo, una política o un sistema, una estrategia de cómo aplicar, digamos, los conocimientos que los profesores, las maestras entregan a sus alumnos, a partir de una nueva tecnología. Sí, yo lo que creo es que en realidad el análisis implica muchos aspectos, tiene muchos aspectos, y que en realidad nosotras lo que podemos decir es apenas
un punto que tiene que ver con, bueno, con lo que podemos captar a partir de las encuestas que se lo hicimos, entiendo, ¿no? Que tiene que ver con el uso en clase, pero creo que en realidad este tema es lo suficientemente relevante como para que distintos especialistas desde distintas ópticas lo puedan abordar y discutir. De todas maneras, creo que los procesos, los cambios en los aprendizajes implican procesos que son de larga duración. Claro, bueno, pero ya estamos en 6 años aproximadamente. También tenemos que tener en cuenta que estos estudiantes, esta cohorte de estudiantes, y eso me parece muy importante que quede claro, sí, son los primeros en recibir las computadoras, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con chicos que desde el año 2006, pero donde el plan todavía no existía, y que en realidad recibieron sus computadoras en el año 2007 los primeros, o sea, y fuimos cubriendo a cuando recién llegaban las computadoras para cada uno de estos estudiantes, o sea que en realidad son es la primera generación Ceibal. Sí, ¿no? Yo le entiendo, Alina, y estoy de acuerdo con usted. Además, Uruguay estaba experimentando con esto, prácticamente no había una experiencia similar en toda la región. Es decir, se señaló precisamente la excepcionalidad de, digamos, de esta aplicación que en materia de enseñanza se realizaba aquí en nuestro país a nivel internacional, ¿verdad? Yo le entiendo, y además creo que sí, que todo lo que usted me expresa con respecto a la necesaria discusión de, bueno, cómo han sido los resultados hasta el momento, tan magros, pero le reitero, esperaba algo más, digamos, en este tiempo, que un impacto nulo en lectura y matemática, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta las dificultades que muchas veces se señalan que hay con respecto a cómo se transmite el conocimiento a partir de la tecnología. Bueno, justamente... no es una crítica, Alina. Supongo que además esto va más allá de la investigación. Seguro, claro. Lo que quería apuntar es que más allá de nuestro trabajo hay otras investigaciones que se han desarrollado por expertos en el vínculo entre tecnologías y aprendizajes, donde plantean algo que yo creo que tiene que ver con lo que nosotras encontramos, que es el gran desafío que existe en lograr que la herramienta sea utilizada apropiadamente con fines pedagógicos, claro, para mejorar el aprendizaje. Eso lleva tiempo, y además implica un empoderamiento de parte de los docentes de la herramienta, sobre el cual considero que habrá que es todo estos resultados son todo un aprendizaje justamente para mejorar. Alina, en este estudio, ¿ustedes qué es lo que vieron? Que los chicos no llevan las computadoras a clases, que no hay programas específicos para que se utilice la computadora, que los docentes no quieren utilizar de alguna manera estos programas que sí tiene primaria pero no se utilizan por parte de los docentes. ¿Cuál es el resumen? ¿Directamente no se usan? ¿Por qué no se usan? No, en realidad lo que nosotros encontramos fue que el llevar a clase la computadora es mucho mayor en educación primaria que en educación media. Eso es el primer resultado. En primaria se lleva bastante, alrededor de un 70% de los estudiantes dicen utilizarla en matemática o en lectura. No así sucede en media. Lo que sí encontramos es que cuando analizábamos en qué se utilizaba, los porcentajes más fuertes eran para navegar en Internet o para hacer búsquedas de información, o sea, también vinculado a Internet. Alrededor de un 50% para navegar en Internet y para búsquedas alrededor de un 30%. Y para los otros usos los porcentajes eran muy bajos. Para los otros usos hablamos de por ejemplo, programas para aprender pedagógicos en lo propio. Bueno, software educativo. También creo que ahí hay una limitante en las preguntas, en cómo hicimos nosotros las preguntas, porque deberíamos haber cubierto otros programas que también existen en la XO, como por ejemplo programas que tienen que ver con el desarrollo de la lógica, como Tortugarte, y la verdad eso no hicimos esa pregunta en particular. Pero la utilización en clase, ¿cuál fue según este estudio? Bueno, es en el dato que te comentaba, básicamente para Internet.
Alina, claro, esto tiene que ver con la educación pública, ¿no? En la educación privada, por ejemplo, la enseñanza se realiza de distinta manera y de pronto se obtienen otros resultados. Yo me estaba preguntando también, es una pregunta que tiene que ver de pronto con los resabios de alguien que quiere algo que le acompañó toda la vida, como el libro. Si la tecnología concretamente puede sustituir al libro. Se dice que el libro fija conocimientos, ¿verdad? La palabra fija conocimientos, mientras que la pantalla, es decir, la imagen, fija emociones. Tal vez esté disparateando al ubicar ese pensamiento en el campo de la enseñanza, pero seguramente que va a ser también, supongo, uno de los aspectos que también se va a analizar, ¿no? El uso de la tecnología, o sea, el vínculo entre el uso de libros de texto y la tecnología. Sí, claro. Bueno, sí, nosotros en realidad no hicimos ese análisis. Claro. Y aparte de otro estudio, pero claro, quería analizar. Una cosa que sí me parece importante destacar también, que es de las nuevas, de esas potencialidades a las que yo me refería cuando hablaba de que nosotras nos parecía encontrar para un futuro con el Plan Ceibal, es que se desarrollaron bibliotecas a nivel, que no solamente están en internet, sino que están a nivel de cada centro educativo, que tienen, además de los libros de texto, un cuantioso número de literatura, otra literatura clásica y otro tipo de literatura para que los niños puedan tener acceso. ¿Ustedes tuvieron noticias, es decir, indagaron con respecto a si los chicos se veían interesados por eso? No. Bien. No lo estudiamos porque no lo podían estudiar todo. Mire que es comprensible, entendemos perfectamente, Alina. No, tampoco podían de pronto realizar un estudio que lo abarcara todo, pero teníamos un objetivo particular y en estos estudios, porque a veces parece que los objetivos fueran muy menores, pero en realidad implican muchísimos pasos para poder llevarlos adelante. Entonces, sí. Es lo que nosotros pudimos estudiar. Sí, yo que no creo que hayan sido muy menores, por el contrario, yo creo que las conclusiones que ustedes han sacado, sin ser lapidarias, porque nadie pretende ser lapidario con esto, nosotros hemos sido además elogiosos en relación al los orígenes del Plan Ceibal y a sus objetivos. Siempre pensamos, digamos, los resultados que de alguna manera podía de alguna forma generar en los alumnos, en los chicos. Algo evidentemente no está bien, tal vez sea falta de tiempo, como usted decía recién, tal vez lo que anotaba yo en el sentido hace algunos minutos con respecto a que esto es prácticamente una experiencia pionera del Uruguay, ¿verdad? Estamos partiendo del ensayo y el error, tal vez, en algunos aspectos. Pero para nada son menores las conclusiones. Yo creo que las conclusiones nos llevan seguramente no a liquidar, digamos, el Plan Ceibal, ni a ser necesariamente negativos con él, ni nada por el estilo, pero a observar de qué manera se está aplicando y cuáles son las cosas que de aquí en más pueden mejorarse, porque realmente si el impacto es nulo en lectura y matemática, realmente anula buena parte también de los efectos que uno podía esperar concretamente de una iniciativa de estas características. ¿Quedó algo por preguntarle o quedó algo por decir que no le preguntamos a Alina? No, creo que hemos conversado de todos los puntos. Está muy bien. Le agradecemos a la economista Alina Machado, investigadora del Instituto de Economía de la UDELAR. Ha sido un gusto recibirla esta mañana y le agradecemos mucho este tiempo que nos ha dispensado, Gracias a ustedes. Hasta pronto, adiós. Chao.